María Soledad. La Luz y el César están dando vuelta. Oye, hermanos, les voy a... A ver, sí. La Luz va. Hola. Seba. Hola. Disculpen, pero vamos a... yo sé que hay mucho ánimo de conversar y todo. Mauricio, bajan las revoluciones. Pero vamos a compartir ahora el cierre ya de los grupos pequeños, que yo creo que la mayoría de ustedes les fue bastante bien, pudieron conversar. Después nos van a decir si fue bueno el tiempo o fue muy corto. Sería importante ahí poder también entender cómo está resultando. Ya queremos cada vez ir perfeccionando. Así que sigamos adelante con lo que han estado conversando en estas 3 preguntas acerca de Santiago, capítulo 1. ¿Cómo se describe Santiago? La mayoría de ustedes estuvieron respondiendo. Y dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y quería hacerles ver un poco que es importante lo que Santiago dice ahí, porque miren, si ustedes van a Juan capítulo 7, se van a encontrar con algo bastante sorprendente acerca de Santiago. Este Santiago, que también es llamado Jacobo, no es el hijo de Alfeo ni el hijo de Zebedeo. Este Santiago es el hermano del Señor Jesús, hermano sanguíneo, ¿ya? Hijo de José y de María. Algunos han dicho de que, ¿cómo se llama? José tuvo un matrimonio previo o fuera de María, pero la verdad que la palabra no nos dice nada de eso, es una conjetura. Pero la Biblia sí nos enseña que José conoció a María después de que el Señor Jesús naciera. Así que María, como entendemos ahí la palabra, dejó de ser virgen. Pero mira el versículo 5 del capítulo 7 de Juan, dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Y ahí de qué hermanos está hablando, de los hermanos del Señor Jesús, que llegaron donde él estaba y le dijeron que por qué estaba haciendo esas cosas en ese lugar. Pero es muy interesante lo que Juan dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Santiago comenzó a creer en Jesús después de la resurrección. Y por eso es súper importante que él diga, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y en toda la carta de Santiago, que hoy día comenzamos el estudio, no nos vamos a encontrar en ningún momento con que Santiago diga, yo soy hermano de Jesús. Así que, más respeto, por favor. No, Santiago es muy humilde y conoce muy claramente su condición y quién realmente era el Señor Jesús. Y él lo expresa así. Así que es importante que podamos considerar eso en este aspecto. Así que este Santiago es el que se encarga de escribir esta carta que tiene muchas ilustraciones de la naturaleza. Cuando habla de las olas del mar, habla después del fuego impetuoso, habla del bosque, habla muchos y toma mucho eso de lo que Jesús también hizo. Cuando Jesús en sus parábolas enseñaba, él enseñó también con muchas ilustraciones de la vida cotidiana. El sembrador, un hombre recogió una perla, de cosas hablando también de la naturaleza. Pero Santiago también hace muchas menciones al Antiguo Testamento. Y por eso algunos han dicho que Santiago sería como el Proverbios del Nuevo Testamento, porque tiene mucho paralelismo ya en cuanto a las conductas de las personas. Así que te vas a encontrar con frases muy claras, muy precisas en cuanto a los creyentes y en cuanto a la vida cristiana. Y luego Santiago va a hablar de las pruebas. Y aquí quiero llegar a un punto importante. Cuando Santiago habla de las pruebas, está haciendo mención de algo que todos nosotros nos encontramos y nos enfrentamos al día a día. Y las pruebas tienen, y ahí yo creo que vamos a hacer la diferencia con en la próxima parte de estos versículos, tienen una diferencia clara con la tentación. Una cosa son las pruebas, otra cosa es la tentación. Ya, las pruebas son enviadas por Dios. La tentación es enviada por el tentador, como dice Mateo 4,
El tentador es Satanás. Y Satanás, siendo el tentador, quiere llevarnos al pecado. Por lo tanto, cuando tú te encuentras frente a una situación en donde tienes que decidir si pecar o no, estás hablando derechamente de una tentación. Pero cuando te encuentras en una situación en donde tu fe está siendo probada, en donde tu fe está siendo puesta en apuros, es de parte de Dios, porque Dios prueba nuestra fe. No para que Él conozca nuestra fe, porque Él ya sabe cómo es nuestra fe, sino para que nosotros nos probemos a nosotros mismos de cuál real es nuestra fe. Pablo, en sus cartas, hace mención más o menos a 3 fe que no son reales: la fe fingida, la fe falsa y la fe vana. Habla de la fe vana, la fe fingida y la fe falsa. Ambas las podríamos resumir en fe que no son efectivas, que no son fe salvífica. ¿Ya? Y tú dices, ¿y cómo puedo saber si tengo ese tipo de fe? Ese tipo de fe lo tienen aquellos que han querido seguir una religión, pero no han confiado en la persona de Jesús. Una fe falsa es aquella que confía en sus propias obras, en su propio quehacer, pero no en la persona de Jesús. Esa es la diferencia. Así que es importante que cuando somos puestos a prueba puede ser una enfermedad, que te echaron del trabajo, una situación catastrófica como un aluvión, un terremoto, un huracán, situaciones en las cuales nos enfrentamos, que están más allá de nosotros. Y uno de los puntos más importantes cuando estés en una prueba, como dice Pablo, es que, perdón, Santiago, dice, estad con sumo gozo. Y no es que estoy sufriendo y estoy alegre, no, está hablando de gozo. Gozo es una estabilidad del ánimo. Es que tu ánimo está estable. No es que estás contento porque estás pasando un momento difícil, porque estás viviendo una tristeza, no, sino que estás estable en medio de la dificultad. Por eso Nehemías dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza. Y Santiago dice, estad con sumo gozo. Pero cuando yo estoy en medio de la prueba, una de las temas prácticos que puedes hacer en tu vida es lo que dice el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conóceme y ve si en mí hay camino de perversidad. Entonces, cuando te examinas a ti mismo y no hay pecado, no hay una lucha directa con el pecado, pero estás pasando una dificultad difícil, un momento de tristeza que te está afectando, entonces estás pasando una prueba. Y ahí entonces decir, Señor, ayúdame a poder avanzar en tus propósitos, que se cumpla en mí tu propósito. Pero avancemos al otro punto, en donde dice, ¿cómo es el hombre de doble ánimo? Y bueno, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En Santiago nos vamos a encontrar muchas veces con la palabra perfecto, que Dios quiere que tú y yo seamos perfectos, que tú seas perfecta. Y eso no habla de ser, de una perfección de que no falta nada. Lo que está proponiendo Santiago ahí es el concepto de madurez. Cada vez que leas la palabra perfecto en Santiago, relaciónala con madurez. Una persona madura es alguien confiable. Una persona madura es alguien que puede llevar responsabilidad, que puede crecer, que puede avanzar. Así que quiero compartirte en ese sentido un aspecto bien importante de la prueba, porque el hombre inconstante en todos sus caminos, el de doble ánimo, claro, estoy bien cuando estoy con mis hermanos y estamos cantando al Señor y Mauricio nos recuerda que sobre todo reino y sobre toda nación y sobre toda autoridad está el Señor. Pero termino mi conexión de Zoom, vuelvo a la realidad y me llaman por teléfono y me dan una mala noticia y me voy abajo. Y estoy muy mal y un hermano, oye, ¿te acuerdas del mensaje del pastor que nos habló de las pruebas? No, olvídate, no quiero saber nada porque estoy súper mal. Ese es doble ánimo. ¿Te fijas? Cuando yo recibo las malas noticias, en vez de tirarme para un extremo o las buenas noticias tirarme a una euforia feliz y radiante, es ser
de dominio propio. Es decir, gracias Señor porque estoy viviendo este tiempo. Gracias Señor porque estoy viviendo este tiempo. Ayúdame a tener sabiduría. Y eso es lo que dice el versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, porque cuando tienes sabiduría vas a poder agradecer en el mal tiempo y en el buen tiempo. Vas a poder empezar a mirar más allá de la situación y vas a poder decir, Señor, no entiendo lo que tú estás haciendo ahora, pero sé que lo que estás haciendo es bueno. Así que por eso es importante que durante la prueba alcancemos esa madurez que el Señor quiere para poder también vivir en esa sabiduría de reconocer los planes de Dios en nuestras vidas. Y mira, Dios permite que pasemos por pruebas por 3 puntos importantes. Para madurar y crecer. Para madurar y crecer. Lo hemos visto. Acuérdate, ahí se cuenta de un molusco, un caracol de mar, que cada vez que empieza a crecer y su concha le queda pequeña, deja esa concha, sale caminando y busca una concha que sea más grande. Luego, si esa concha le queda chica, la deja y busca una concha que le quede más grande. Eso es un cambio. Eso significa darse cuenta de que estoy creciendo y que necesito avanzar entonces en mi relación con Dios. Hagamos entonces lo que hace el caracol. Busquemos ese espacio de gracia que sea más grande para nosotros. Y ahí no estoy hablando de que te cambies a una iglesia más grande. No, estoy hablando de que en Dios empieces a encontrar tus límites. En Dios. Y tú dices, pero Dios no tiene límites. Y ahí está el punto. Cuando en Dios, en Cristo, empiezas a crecer, vas a empezar a madurar y crecer. El otro punto importante es conocerte a ti mismo. Cuando Dios te prueba, no es para saber cómo está tu fe, porque Dios sabe, Dios es omnisciente, Dios sabe cómo está tu fe. Pero cuando Dios te prueba, Él quiere que tú te des cuenta de tu fe, pero también que los demás que ven tu vida se den cuenta de la calidad de tu fe. Eso es súper importante. El otro punto es sacar al mundo de nuestros corazones y que Cristo sea el Señor de nuestros corazones. La prueba tiene que ver con que Dios quiere sacar al mundo de nuestros corazones y poner a Cristo como Señor completo de nuestros corazones. Eso es lo que hizo el Señor con el pueblo cuando lo sacó de Egipto y lo tuvo 40 años en el desierto. Estuvo 40 años tratando de sacar a Egipto de sus corazones. ¿Cuánto tiempo se va a demorar el Señor en sacar al mundo de tu corazón? Eso es un punto importante. Ojalá no sea 40 años, sean 40 días. O, bueno, 40 meses, no sé, bueno, pero no sea tanto tiempo como le tocó a Israel. Entonces eso es importante. Por eso son las pruebas. Entonces, para madurar y crecer, para conocerte en cuanto a tu fe y que los demás conozcan la calidad de tu fe. Y también para sacar el mundo de tu corazón y que Cristo sea el Señor completo de tu corazón. Hay una frase que José Barrios comparte y quiero compartirla también contigo para que entiendas también que cuando estás en medio de la prueba, el amor de Dios que fue demostrado en la cruz del Calvario es el mismo amor que sigue presente en medio de tus pruebas más difíciles. El mismo amor que fue mostrado y demostrado cuando Cristo murió en la cruz por ti, es el mismo amor que sigue presente en medio de tus pruebas, aún en las más difíciles. Así que el Señor está contigo en medio de la prueba. Él no te va a abandonar nunca. Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. Y al final, ¿qué es lo que dice? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Así que quiero animarte a que puedas entender eso, que somos probados en nuestras vidas y el Señor, como dice ahí en el libro de Job, versículo 23, 10, me gustó mucho esta porción, dice, cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro. Cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro, dice Job 23:10.
El Señor quiere hacer de ti un tesoro maravilloso. Así que cuando estemos durante las pruebas, dejemos que el Señor nos esté moldeando. Aquí, en esta vida, no podremos ser felices con autos, con buenas compras, con tarjetas de crédito llenas de dinero, con títulos, con vacaciones soñadas. No podremos ser felices con eso. Y Jesús nos dijo la razón, porque aún no estamos en nuestra casa. Así que esta vida es una prueba para ver dónde está nuestro corazón, porque donde esté tu tesoro, estará tu corazón. Hagámonos tesoros que no se corrompan, y esos tesoros son los que se hacen en el cielo, donde ni la polilla ni el hollín corrompen. Así que pongamos nuestros corazones en los tesoros eternos, donde ni ladrones hurtan, ni polillas corrompen, ni los gusanos carcomen. Que tu corazón esté firme en la fe de la eternidad, porque ahí está nuestro verdadero hogar. Y con ese pensamiento quiero invitarte a cerrar esta meditación para que participemos entonces juntos con los elementos que nos recuerdan la persona del Señor Jesús.